Hare Krishna, Prabhupada. Vamos a empezar este domingo trabajando un poquito antes de la clase. Y ayora Damadam Punjabi
Hare Krishna, devotanzos, buenos días, feliz domingo, agradecidos con Sri Krishna por prestarnos un domingo más de vida y darnos la oportunidad más para este intento de servicio en el que estamos abocados. Como siempre es habitual en mi persona, voy a empezar esta clase no sin antes leer el néctar de Srila Prabhupada, unas gotitas del néctar de él, siempre recordándoles que nunca debemos olvidar al que introdujo la conciencia de Krishna en Occidente. Él abrió el camino, él fue la punta de lanza. Sin Srila Prabhupada probablemente no habría conciencia de Krishna en Occidente. Srila Prabhupada fue el pionero, el que abrió, el que instauró, inició, el que pavimentó la gran autopista por la cual después han llegado muchos devotos a predicar a Occidente. Y por la misericordia de Srila Prabhupada estamos nosotros en este momento sentados en un templo de Srila Prabhupada, haciendo Krishna Katha, cantando himnos védicos, haciendo servicio devocional. Tenemos devotos que están cocinando en la cocina del Pujari para sus señorías. Tenemos devotos que están vistiendo a sus señorías, están bañándolas, vistiéndolas. Tenemos devotos que están limpiando el templo, limpiando los jardines, en fin. Gracias a Srila Prabhupada estamos pudiendo abocarnos en nuestro Sanatan Dharma, en nuestra ocupación eterna, en la más sublime de todas. Gracias a Srila Prabhupada estamos dándole el uso apropiado a este cuerpo humano. Este cuerpo humano ha sido creado para servir a la Suprema Personalidad de Dios, no para otra cosa. ¿Ya? Y gracias a Srila Prabhupada estamos haciendo uso apropiado de este cuerpo humano, que es este intento de servicio devocional. Entonces nunca debemos olvidar al pionero.
Pueden venir muchos maestros espirituales después de Srila Prabhupada, y de hecho lo están haciendo y seguirán viniendo, porque este movimiento está destinado para ser el pionero, la guía, la base para los próximos 10,000 años. Pero el inicio, el principio, el ABC, la salida, la dio Srila Prabhupada. Y nunca jamás debemos olvidar eso. Hay una tendencia, apenas han pasado 50 años desde que Srila Prabhupada inició este movimiento, o por ahí estamos. Y ya hay, y ustedes saben que no estoy diciendo especulación, ya hay corrientes que están subestimando a Srila Prabhupada, que están poniendo a un lado a Srila Prabhupada y están queriendo poner a sus maestros por encima de Srila Prabhupada. Eso no se puede hacer. Al César lo que es del César. Sin Srila Prabhupada ningún maestro espiritual estuviera, porque si no estaríamos en lo del huevo de Colón, ¿verdad? Antes de Srila Prabhupada vinieron algunos maestros y ninguno tuvo éxito. Se dejaron encantar por las mieles de Occidente y terminaron siendo maestros de yoga y se llenaron los bolsillos. Y terminaron andando en autos lujosos y centros lujosos. Pero cuando vino Srila Prabhupada, él instauró este movimiento de Sankirtan, tal como es. E hizo miles de devotos. Y nos dio el ejemplo con su vida, con su prédica, con su forma de ser. Nos enseñó lo que es un santo de verdad. Y nos dejó lo que nadie en este mundo ha hecho. Toda la literatura védica, escrita en sánscrito, transliterada, traducida y explicada. La obra de Srila Prabhupada no tiene igual en el mundo, ni antes y mucho menos ahora. Srila Prabhupada es único. Es el Satyaveta Avatar, el único que tiene ese grado. Todos los demás devotos somos sus seguidores. Y eso lo debemos tener claro todos. Está bien que los discípulos que son de otros maestros adoren a su discípulo, sirvan a su discípulo, amen a su discípulo. Está perfecto. Así debe de ser. Pero no olvidar nunca el maestro de maestros, el Jagat Guru, y ese es Srila Prabhupada. Honor a quien honor merece. Hay que darle siempre su lugar. Preeminencia por sobre todos, absolutamente. Srila Prabhupada. Sin Srila Prabhupada no habrían venido los demás gurús. Sin Srila Prabhupada no estaríamos sentados en este templo. Sin Srila Prabhupada no se estaría cantando Hare Krishna en Occidente. Sin Srila Prabhupada no se estuviera distribuyendo prashada. Consiguientemente, nunca, jamás debemos olvidar la importancia que tiene Srila Prabhupada en este movimiento de Sankirtan y darle su lugar como el Guru de Gurus, como el Jagat Guru, el Guru de Gurus. Entonces, Krishna estará satisfecho con todos y cada uno. De no ser así, Krishna no estará satisfecho, porque estarán subestimando al devoto que él mandó para que nosotros pudiéramos ahora hacer lo que estamos haciendo. Krishna Katha, servicio devocional. Continuar con la misión de Srila Prabhupada. Todos tienen la continuación de Srila Prabhupada. Todos. Cualquier sampradaya. Porque antes de Srila Prabhupada todas existían, pero ninguna
existió en América, en Europa, en otras palabras, en Occidente. No salieron de la India. Gracias a Srila Prabhupada, ahora todas las demás sampradayas también están saliendo de la India. Pero gracias a Srila Prabhupada. Entonces nunca hay que desmerecer el mérito que tiene Srila Prabhupada y darle su lugar como el acharya de acharyas, el maestro de maestros, el guru de gurus. Por eso, siempre recordar con el honor que merece Srila Prabhupada. Y esto no es desmerecer a sus seguidores o a otros gurus, es darle su lugar, la importancia por encima de todos que la tienen. Con esta pequeña introducción vamos a leer unas gotitas de néctar escritas por Satsarupa Das Goswami acerca de Srila Prabhupada. Habíamos quedado en el capítulo número 20. Una vez, Srila Prabhupada fue a Londres cuando estaba bastante enfermo. De acuerdo con su itinerario, su próximo destino debía ser Nueva Mayapur, en Francia. Esperando la visita de Srila Prabhupada, se habían reunido en Nueva Mayapur devotos de Alemania y Suiza y otros países europeos. Se iban a instalar las deidades de Krishna Balaram e iban a darse iniciaciones. Así que los devotos habían estado trabajando mucho para preparar la llegada de Srila Prabhupada. Bhagavan Das, como representante del GBC, había trabajado personalmente para tener preparadas las habitaciones de Srila Prabhupada y había comprado unos candelabros en París. Había mandado hacer una cama y mesas en Italia. Había encargado una encimera nueva de mármol para la chimenea y había hecho empapelar las paredes, etcétera, etcétera. Entonces llegó el rumor de que Srila Prabhupada no iba a ir. Así que Bhagavan tomó el primer avión a Londres. Cuando se reunió con Srila Prabhupada, Bhagavan le dijo que habían ido muchos devotos a Nueva Mayapur para esperarlo. Srila Prabhupada dijo: dictaré un mensaje para ellos. Prabhupada quiso decir que haría esto en lugar de ir personalmente. Tras hablar un poco más del tema, Bhagavan dijo: allí en Nueva Mayapur está haciendo mucho calor. Él pensó que dado el fuerte resfriado de Srila Prabhupada, esto sería un atractivo. En realidad lo que hay en Francia es una sequía, comentó Bhagavan Das. Hace meses que no llueve. Srila Prabhupada parecía inmutable. Finalmente Bhagavan dijo: y en París tenemos un ascensor, ya no tendrá que subir escaleras. Entonces Prabhupada dijo a su secretario: un ascensor. Tendríamos que conseguir uno también para Buri Place. Finalmente dijo: tu invitación es una propuesta razonable. Y accedió a ella. Luego Prabhupada se volvió hacia su secretario y le dijo: Bhagavan es el controlador supremo. Entrevista con Bhagavan Das Goswami. Uno más. 21. Srila Prabhupada dijo sobre la poligamia en ISKCON: este incidente con uno de nuestros presidentes de templo no es bueno. Ni siquiera puede mantener bien una esposa. Mira, qué lujurioso. Ahora se atreve a tomar otra. En fin, él no puede vivir en el templo. Si quieres 2 esposas, debes vivir fuera. O sea, debe vivir fuera. Debe mantener a una familia trabajando y dar el 50% al templo. No puede vivir de los fondos del templo. Por lo general,
el presidente del templo debe ser un sannyasi, aunque puede ser un grihastra, si es una persona controlada. No está bien que él siga siendo el presidente. Srila Prabhupada obviamente no apoyaba que tenga 2 esposas, ¿no? Nosotros no contiene eso en el ISKCON de Srila Prabhupada. Respecto a si uno puede casarse 2 veces, no se puede hacer. Ni la ley lo permite, ni nosotros podemos alentarlo. Si él quiere tener más de una esposa, debe de irse a vivir fuera del templo, hacer su propio arreglo. No tenemos objeción si lo hace, pero debe hacerlo fuera de la jurisdicción del templo. Fuera. Puede trabajar, ganar dinero, y si quiere puede mantener 16,000 esposas. Pero dentro del movimiento solo se puede permitir un solo matrimonio. Yo pensé que estos jóvenes se casarían y serían felices, pero ahora veo que tampoco están satisfechos. En los países de Occidente están entrenados de otra manera, saltando de uno a otro. Otra esposa, otro esposo. Esta es la enfermedad en todo el mundo. Juntarse con un arreglo, luego cancelarlo, luego otro arreglo. Todos quieren más de una esposa. Esa es la naturaleza humana. Esto quiere decir que su mente no ha sido dirigida a Krishna. ¿Cómo no se ha vuelto Madhava Mohana, el que confunde a Cupido? Está en el Madhana Lahana, en el fuego de Cupido. Para hacer eso, tienen que salirse de la asociación. Y no podemos seguir permitiendo este tipo de matrimonio en el que no estén satisfechos. Y las mujeres con hijos estrictamente no pueden casarse de nuevo. Carta Bhagavan Das Goswami, el 7 de septiembre del 75. Respecto a quien quiera casarse de nuevo, no puedes hacerlo, a menos no puedes seguir viviendo en el templo de Vrindavan. Si quieres tomar una segunda esposa, tienes que irte del templo de Vrindavan. ¿Por qué no consigues un trabajo para ganar dinero y mantenerlas? Nuestro templo no te puede mantener a ti y a tus 2 esposas. Después querrás 3, 4 y aún más. De todas formas, para ti como norteamericano es ilegal hacer esto. Aquí estamos tratando de minimizar el sexo y tú estás tratando de aumentarlo. Por favor, renuncia a esa idea. Srila Prabhupada contó una historia sobre un insensible adorador de la diosa Kali. El devoto, entre comillas, fue al templo y oró a la diosa de una manera materialista, como es típico en un adorador de los semidioses. Pidió una bendición material. Tras sus oraciones y una yapa descuidada, pronto él obtuvo su deseado resultado material. Sin embargo, su puya incluía la obligación de ofrecer a la diosa una cabra en sacrificio cuando obtuviese el resultado. Pasados algunos días, la diosa en el templo le habló al adorador. ¿Dónde está la cabra que prometiste?, preguntó. Es muy cara, respondió él, y no creo que pueda permitirme el ofrecértela. Muy bien, dijo la diosa, pero tienes que ofrecerme algo. Ve y ofréceme al menos un cerdo. El adorador se fue, pero negligenció la petición de la diosa. Luego, en otra ocasión en el templo, la diosa le habló de nuevo y le dijo, ¿dónde está la ofrenda del cerdo? El devoto se excusó de nuevo y dijo, lo siento, no he podido encontrar cerdos en ninguna parte, no es tan fácil. La diosa replicó,
Eso no está bien. Tú has recibido una bendición y ahora debes dar algo a cambio. Ahora bien, para ponértelo fácil, te pido que me ofrezcas al menos algo que te sea fácilmente asequible. ¿Por qué no me ofreces por lo menos una mosca? Una mosca. Pero diosa, dijo el inútil adorador. Hay muchas moscas zumbando a tu alrededor. ¿No podrías atrapar una tú misma? Esto ya es el colmo. Esa es la actitud de los materialistas, adoradores de los semidioses, cuyos corazones están totalmente desprovistos de una actitud amorosa de servicio. Recordando de memoria por Sarup Das Goswami. Vamos a parar aquí para seguir. Una consulta, ¿quién se quería casar con John Bebé? No dice. No pensé que era Bhagavan. No, en ningún momento menciona. No menciona el nombre. No menciona el nombre, sí. Yo creo que Satsarupa, que es el que ha escrito, lo quiso dejar así porque estoy seguro que él sabía quién. No, pero que no quiso mencionar. Que no tenía necesidad de poner nombre, nada más. Claro, no. Darle ¿Cuál era el uso? Claro. Pero aquí podemos ver claramente como si la Prabhupada explica la actitud del materialista, ¿no? Que siempre, o sea, esa es la actitud no solo del materialista, sino del desagradecido también. Porque una forma de agradecer es reciprocar, básico, eso es elemental, ¿no? Si tú recibes algo, la forma de decir gracias, no, aparte de decir gracias, es reciprocando. Ese es el verdadero agradecimiento, la reciprocidad. Entonces, la historia que cuenta Srila Prabhupada de este materialista está poniendo en evidencia lo que es mucha gente, especialmente los materialistas que son merecedores, se creen que todo lo merecen, ¿ya? Como este ejemplo, o sea, merece, pide, y no da. ¿Por qué? Porque él cree que lo merece todo. ¿Ya? Entonces los merecedores son desagradecidos, porque si actúan en consecuencia, lo mínimo que pueden hacer es reciprocar. Y eso lo tenemos en ejemplo. Krishna, que dice en el Bhagavad Gita, yo les reciproco de acuerdo a cómo se entregan a mí, les reciproco, nos está dando el ejemplo él mismo. Y la misma diosa dice, si recibes algo, debes dar algo a cambio. Lo primero que nos enseñan cuando somos niños en casa es que cuando vas al cumpleaños de un compañerito, no puedes ir con las manos vacías. Tienes que llevarle un regalo. Y cuando ya somos grandes, tenemos la educación en que cuando te invitan a tomar té o a almorzar o a cenar, no puedes ir con las manos vacías. Tienes que llevar algo. Un ramo de flores, una caja de chocolates, algo, un pastel, pero nunca llegar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque es educación elemental, básica, urbanismo básico de Karmi. Ni siquiera estamos hablando Vaishnava, estamos hablando educación Karmi. Uno no puede no ser recíproco. Esa es una gran falta de educación, el no ser recíproco. Es importantísimo que aprendamos a ser recíprocos. Y en ese sentido, nosotros tenemos la vida hipotecada a Srila Prabhupada. Nosotros no podemos reciprocarle a Srila Prabhupada. No tenemos con qué ni cómo. Es tan grande lo que ha hecho por toda la humanidad y especialmente por sus seguidores, que somos nosotros, pues nosotros somos Prabhupada Nugas,
los que somos los seguidores de Srila Prabhupada, no tenemos cómo reciprocarle. Jamás, nunca. Igual que reciprocarle al maestro espiritual, ¿cómo? ¿Cómo va usted a cuantificar? ¿Cómo va usted a valorar la misericordia recibida de Srila Prabhupada? Que lo saque de la condición más abominable de existencia y que lo ponga en la condición más sublime de la existencia. ¿Tiene cómo reciprocar? No, ¿verdad? La única forma como podemos reciprocar a Srila Prabhupada es volviéndonos sus seguidores idóneos. Idóneos quiere decir que somos receptáculos de esa misericordia para que pase por nosotros y la continuemos en los demás. No nos las podemos quedar, porque ahí seríamos egoístas, avaros. Tenemos todo esto que hemos recibido de Srila Prabhupada, tenemos que transmitirlo a los demás. Eso es la continuidad de la misión de Srila Prabhupada. Yo creo que todo el mundo está en eso. Todos los gurus y sannyasis de todas las demás sampradayas están en eso, en continuar la misión de Srila Prabhupada. Aunque no lo llame misión de Srila Prabhupada, es la misión de Srila Prabhupada. Entonces, nuestro trabajo es ese. Nuestra obligación moral, ética, es reciprocarle a Srila Prabhupada. ¿Cómo? Volviéndonos devotos más puros. No digo devoto puro, es demasiado alto. No está mal apuntar a ser un devoto puro. Prefiero usar algo más realista, decir, camino a volvernos devotos puros. Devoto puro es Srila Prabhupada. Devoto puro es Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y también después de Srila Prabhupada hay varios devotos puros, dignos de seguir. Narayana Maharaj es otro devoto puro. ¿Ya? Entonces, pero no olvidemos lo que íbamos al principio. Srila Prabhupada, el pionero, el que abrió la brecha, el que asfaltó el camino, el que les presentó todo a todos sus seguidores. Entonces, la forma de reciprocar para que esta misión de Srila Prabhupada continúe es volviéndonos cada vez mejores devotos, cada vez cualificándonos en la cultura brahmínica y en el vaishnavismo. Bien, con esto pasamos a la otra parte de esta clase de domingo, que es el néctar por el cual siempre estamos ansiosos. Srimati Radharani ki, pasatiempos de Srimati Radharani. Bien, habíamos quedado la anterior vez en el capítulo 49. Radha y Krishna se reúnen en Siddharsham y en el regreso Radharani a Gokula Dham. Perdón, reitero. Radha y Krishna se reúnen en Siddharsham y el regreso de Radharani a Goloka Dham. Ahora sí. A la edad de 25 años, Krishna salió de Mathura y fue a Dwarka. De este modo, él estuvo separado de Radharani por 100 años, por la maldición de Sridhar. De vez en cuando, ellos se reunían en Kurukshetra o en Vrindavan. Una vez, ellos se reunieron en un lugar llamado Siddhasram. Siddhasram era famoso por su adoración de Ganesh.
Muchos yogis y munis, incluyendo a Sanat Kumara, recibieron Siddhi por ejecutar tapasya allí. Por ello era conocido como Siddhasram. El señor Ganesh siempre reside en Siddhasram y de este modo todos los semidioses llegaban a él el día de Purnima del mes de Vaishakha para adorarlo. En ese momento también llegaron ahí los reyes de diferentes partes de la India. El señor Krishna llegó con todos los Dwarkavadis. Nanda Maharaj arribó con todos los Gokulvasis. Y Srimati Radharani llegó con sus millones de Shakis y Gopis. Radharani y Krishna habían estado separados por 100 años. Al llegar a Siddhasram, Radharani se bañó y se vistió con ropa nueva. Ella adoró a Ganesh y le ofreció muchos regalos, pidiéndole sus bendiciones para quitar todos los obstáculos para servir a Krishna y complacerlo. El apacible Ganesh le dijo a Radharani: «Oh, Jagatmata, tú eres Brahma Swarupa. Esta puya que me estás haciendo es solo para enseñar a la generalidad de la gente. Tú eres el refugio de todos. Tú eres Adiprakriti. Todos los regalos que me has traído, por favor, distribúyelo entre los brahmanas. De ese modo, yo y todos los semidioses recibiremos tus regalos». En ese momento llegó Parvati Devi. Radharani le dio la bienvenida y le ofreció sus respetos como corresponde. Y después se abrazaron. Con efecto, mantuvo a Radharani en su pecho y con una voz dulce Parvati le dijo: «Oh Radhe, tú eres la morada de todo lo auspicioso. ¿Cómo puedo preguntarte sobre tu bienestar? Ahora te has liberado de la maldición de Sridhar y de ese modo estás a salvo de sufrir la separación de Krishna. Mi mente y mi corazón siempre están contigo. No hay diferencia entre tú y Madhava. Ahora, por mi bendición, te reunirás con Krishna». Después, todas las Shaktis llevaron a Radharani y la sentaron en un asana enjollado. Luego de que Radharani se había sentado, todas las Shaktis la decoraron muy bellamente. Los semidioses y sabios presentes vieron que la tierra y el agua de Siddhasram se habían vuelto de un color brillante dorado. Sorprendidos por eso, buscaron a Krishna y le preguntaron la causa de eso. Krishna les explicó: «Este lugar se ha vuelto tan brillante debido a la presencia de Srimati Radharani. Su refulgencia corporal es como el brillo de millones de lunas y es muy placentero». Todos los semidioses y grandes sabios fueron ante Srimati Radharani y le ofrecieron sus humildes reverencias. Y al tomar su darshan, Brahma, Shiva, Ananta y todos los devas ofrecieron oraciones a Srimati Radharani. Al ver la belleza y la opulencia de Radharani, todas las reinas, incluyendo a Rukmini Devi, ocultaron sus caras con vergüenza. Vasudeva y Devaki estaban presentes ahí. Por la orden de Mahadeva, Vasudeva dispuso un gran yagya. Luego distribuyó regalos a los brahmanas. Después, todos los yadavas regresaron a Dwarka. Krishna, al terminar su Ganesh Puja, fue a Dwarka en su porción de Narayana. Swayam Krishna permaneció en Siddhasram. Luego Krishna se reunió con todas las gopas y gopis y con Madre Yashoda.
Prabhu, perdón, ¿dónde se encuentra este lugar? Entre Mathura y Vrindavan, ¿cómo es? Está entre Dwarka y Mathura. ¿Alguien sabe? Pero está fuera de Vrindavan, ya salieron de Vrindavan para ir a este lugar y Krishna salió de Dwarka para ir a este lugar. Lo que pasa es que Vrindavan es un bosque, pero el sector completo es Braj, así que quizás está en algún sector de Braj. Vamos a ver si en el transcurso dice algo más y a ver. Una Velocidad. consulta, ahí dice que por la maldición de Sridama. No, pero eso fue la separación de 100 años, ¿no? Pero De ¿cómo Krishna. fue? De Siddhar, dijo. Siddhar. ¿Quién fue el que maldijo? Siddhar. Porque van en el mismo lugar que tiene el mismo nombre. Creo que sí, sí. Bueno, después. Entonces eso fue en Kurukshetra. Puede ser, sí. Puede ser. Porque. Sí, porque al principio habla Sí, yo de también me Kurukshetra. quedé así. Fue, Sí, al principio habla que estuvieron en Gandhari. Kurukshetra. Gandhari fue la que maldijo a Krishna de esa manera. Bueno, sigamos para no desviarnos. Tan pronto como los Brajavasis oyeron que Krishna había regresado, todos siguieron a Nanda y a Yashoda para recibirlo con lágrimas de felicidad en sus ojos. Krishna apareció entre ellos como el niño de 11 años de edad que tenía cuando salió de Vrindavan. Él fue hacia el regazo de Madre Yashoda, y Nanda Maharaj y Yashoda cubrieron su cara con besos. Luego Yashoda llevó a Krishna dentro de casa junto con Radharani. Todos vieron las hermosas formas de Radha y Madhava. Nanda distribuyó dulces a todos los residentes de Braja y alimentó a todos los semidioses. Enseguida Krishna llamó a todos sus amigos, Gopas, y fue a Bandarivana. Ahí se sentó en el lugar donde previamente los brahmanas habían ofrecido arroz a Krishna. A su lado izquierdo se sentó Radharani, y al lado izquierdo de ella se sentó Vrishabhanu, y Kirtida al lado derecho de Krishna. Se sentó Nanda y Yashoda. Después todas las gopas y los gopis tomaron sus respectivos lugares. Krishna les dijo: este mundo material es temporal. Está colmado con el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Mi querido padre, debes de regresar de inmediato a Goloka Vrindavan. Muy pronto Kali se manifestará en la tierra y difundirá su influencia. Luego el Señor explicó todos los síntomas de Kali Yuga. Mientras estaba explicando de ese modo sobre el Kali Yuga, súbitamente llegó al lugar un hermoso carruaje que se extendía hasta por 51 kilómetros. El carruaje estaba decorado con Kaustuva Mani y flores parijata. Había millones de templos dentro y el carruaje estaba cubierto con una tela muy delgada. Miles de gopis viajaban en ese carruaje que había venido de Goloka. Un tren. Ya saben quién está ahí adentro, ¿no? Un tren. Sí. Entonces, por la orden de Krishna, la más bendita, Srimati Radhika, junto con su madre Kirtida y todas sus gopis, abordaron el carruaje y regresaron a Golokadam sin cambiar sus cuerpos. Sin cambiar sus cuerpos materiales y aceptando cuerpos espirituales. Justo antes de entrar a Goloka, ellas vieron el hermoso río Viraya, cuya ribera estaba decorada con muchísimas piedras preciosas y joyas. Después de cruzar el río Viraya, Radharani fue a la montaña Satasringa. Desde ahí ella fue al más hermoso Rasa Mandala en Vrindavan. Ahí vio un árbol baniano muy grande que se extendía hasta 160 kilómetros y tenía millones de ramas. Ese árbol es conocido como Akshaya Bata y tenía grandes frutos rojos. La más hermosa, Brinda Devi, junto con millones de gopis, dieron la bienvenida a Srimati Radharani a Goloka Vrindavan. Brinda Devi se acercó al carruaje y ayudó a Radharani a descender. Luego
Ofreció sus reverencias a Radharani y a todas las gopis. Luego Radharani entró a su propia residencia. Brinda sentó a Radharani en un Radha Simhasana y lavó sus pies de loto. Otras Shaktis la abanicaron con chámaras blancas. Después, todas las gopis de Goloka llegaron a tomar darshan de Srimati Radharani. Enseguida, todas ellas dieron la bienvenida a Nanda y a Yashoda y a todos los demás Brajavasis que habían venido con ella de Buloka Vrindavan. Todos ellos permanecieron felizmente en Goloka Dham. Ya. Así fue que se fueron. Sí, se fueron todos juntos en un carruaje para Goloka. Pero hay una cosa que no entiendo, dice que se fueron con su cuerpo material. Sí, y aceptaron un cuerpo espiritual, o sea, no cambiaron de cuerpo, espiritualizaron el cuerpo. Que es lo mismo que le pasó a Yudhishthira, que fue el único que pudo ir al mundo espiritual con su cuerpo material. Lo espiritualizaron en el camino. Sí. Son dos cosas interesantes. Una, que Krishna se vuelve como un chiquito de 11 años. Y que ellos no se perturban, ellos son tan bajo la influencia de Yoga Maya que no, ellos lo ven así como y tenía 25 años. No, 125 años. 125 años. Es increíble, todos estos Otra pasatiempos cosa que ahí son define que él maravillosos. tenía 11 años cuando partió de Brindavan, pero por otro lado se dice que él tenía 16 años. Y además otra cosa es Prabhupada, como le explica a uno ya la llegada en Goloka. Pero ese libro no lo escribió Prabhupada, ¿verdad, Prabhu? Es una investigación de algún devoto. Vaya te digo. Es que yo nunca había escuchado ese libro. Este es Bhakti Purushotama Swami. Es un discípulo de Prabhupada que investigó, porque es un tema que yo nunca había escuchado que Prabhupada escribió. Sí, aquí está. Voy a leer lo que dicen de él para que estemos más informados. Nació en Jagannath Puri en 1957, o sea, es contemporáneo nuestro. Asoció con ISKCON mientras cursaba el segundo año en la universidad. Se unió a la sociedad en 1978 y fue iniciado por su santidad Jayapataka Swami. El siguiente año durante el festival de Gol Purnima en Ciudad Mayapur. Desde entonces sirvió en variados servicios, primero como líder de Sankirtan en Calcuta, luego en el grupo de prédica que embarca en Mayapur. A principios de 1983 sirvió 4 años como presidente del templo en Bhubaneswar. En 1987 regresó a Mayapur para volverse administrador general. Bajo su supervisión se desarrollaron el programa del curso por correspondencia del Gita, la distribución de libros y prédica en universidad. En el presente, Maharaj está sirviendo en Mayapur como codirector y uno de los miembros del GBC. También ha escrito un libro sobre los pasatiempos del señor Jagannath y varios libros en bengalí para estudiantes. Srimati Tulasi Devi Ki, Bhakti Purushotama Swami. Bien, tenemos todavía unos minutitos para entrarle al Srimad Bhagavatam. Hace unos días atrás, aquí estando en el templo, un par de devotos me abordaron y me dijeron, ¿qué pasatiempo te gusta más del Srimad Bhagavatam? ¿Qué pasatiempo te ha inspirado, influenciado más? Y yo me quedé patinando un rato porque dije, qué pregunta muy grande, muy amplia. Todos los pasatiempos del Srimad Bhagavatam son especiales, ¿no? No hay uno más especial que el otro. Sin embargo, haciendo un poco estrujando el cerebro, uno no puede decir que este es mejor que el otro o que este es más lindo que el otro. Todos son trascendentales.
Todos los pasatiempos son divinos, son hermosos. Pero ahí mismo les dije, bueno, hay uno que me llamó mucho la atención, que fue el matrimonio de Kardama Muni, ¿ya? Y el palacio que Kardama Muni le hizo a Devahuti para irse de luna de miel. ¿Ya? Ah, sí, pues conversamos un poco al respecto. Entonces ahora traje ese pasatiempo para que lo podamos ver en el Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23, texto número 12. Vamos a pasar directo al verso porque vamos a ver varios versos para avanzar en la descripción de este pasatiempo de Kardama Muni y de Devahuti. En el verso 12 dice: Maitreya continuó, oh Vidura, buscando complacer a su querida esposa, el sabio Kardama hizo uso de su poder yógico y produjo inmediatamente un palacio aéreo que podía viajar obedeciendo su voluntad. Significado por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Aquí son significativas las palabras Yogam Astita. El sabio Kardama era completamente perfecto en yoga. Hay 8 clases de perfección que son resultado de una verdadera práctica de yoga. El yogi puede volverse más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande, o más ligero que lo más ligero. Puede conseguir todo lo que desee. Puede crear incluso un planeta, establecer su influencia sobre cualquiera, etc. De esta manera se obtiene la perfección yógica y después puede obtener la perfección de la vida espiritual. Así pues, para Kardama Muni no era algo muy maravilloso crear un palacio en el aire, según su propio deseo, para satisfacer el deseo de su querida esposa. Instantáneamente creó el palacio que se describe en los siguientes versos. Antes de continuar con la descripción de los siguientes versos, vamos a hacer un pequeño acápite aquí con respecto a lo que Srila Prabhupada explica de las perfecciones del yoga. Srila Prabhupada explica que puede el yogi ser más liviano que lo más liviano, más pequeño que lo más pequeño, más grande, más pesado que lo más grande y lo más pesado. Estos son los pasatiempos, si vale el término, por no decir milagros, entre comillas, que el Señor Jesucristo realizó en su estadía por este planeta. Cuando Él caminó sobre las aguas, cuando Él convirtió el vino y el agua en vino y los peces, cuando hizo la multiplicación de los peces, cuando Él revivió muertos. En nuestros libros vemos que hay muchos yogis que reviven muertos, que le otorgan el nacimiento ya habiendo fallecido el hijo, lo reviven, así, de fácil. ¿Por qué? Porque tienen estos poderes yógicos. No son milagros. Los milagros no existen, al igual como no existe la buena suerte ni la mala suerte. Tanto lo que llamamos nosotros buena suerte como mala suerte simplemente es el karma. Y todo lo que llamamos o llamaron en su época, en la historia del Señor Jesucristo, milagros, simplemente son poderes yógicos. Y aquí
aquí Srila Prabhupada dice para Kardama Muni, que era un yogi perfecto, hacer un palacio era como hacer un pastel para un cocinero experto. Nada del otro mundo. Y después vamos a ver cómo Srila Prabhupada dice, Krishna hace planetas enteros, millones de planetas, y los tiene ahí, en el universo. Y dentro de esos planetas hay millones de palacios, y todo lo que haya, y todos los mantiene Krishna, con su poder. Los yogis, hacen un pequeñito. Krishna, el infinito, el yogi, el pequeñito. Y este pequeñito, para nuestros ojos, es algo grandioso. A ver, que se nos ocurra a nosotros crear algo. Si no tenemos los elementos, no podemos hacer el queque de banano. Para hacer el queque de banano, tenemos que tener el banano, la harina, el royal y el horno. Si no, no lo hacemos, aunque sea nuestra creación, entre comillas. ¿Ya? Pero Kardama Muni lo creó de la mente, sin necesidad de tener los elementos. Los elementos los crea también. Ya tendríamos nosotros un cocinero que dice, hoy voy a cocinar una lasaña, y empieza a diseñar la lasaña en la mente y después la materializa y ya la tiene. Ese es el poder del yoga, ¿no? Pero lo importante que viene aquí, y lo voy a leer para verlo textualmente, dice así: después de ver toda esta grandiosidad, toda esta opulencia que se puede tener a través de los poderes yogicos, ¿ya? Si la Prabhupada dice, de esta manera se obtiene la perfección yógica, y después, aquí viene lo importante, y después puede obtener la perfección de la vida espiritual. Lo cual quiere decir que la perfección de la vida espiritual está por encima de todos estos poderes yógicos. Y por eso se dice que el Bhakti Yoga es el sumum bonum de todos los sistemas de yoga o del sistema Ottupri de yoga. Tenemos todos los yogas. Un yoga es el de los poderes místicos, ¿ya? Pero por encima de ese yoga de los poderes místicos está el Bhakti Yoga. Y este Bhakti Yoga es la perfección de la vida espiritual. Este Bhakti Yoga es lo que Srila Prabhupada nos ha traído. Este Bhakti Yoga es lo que Srila Prabhupada ha instruido, ha establecido, no solo en Occidente, sino en el mundo entero, porque también lo agrandó, lo reposicionó, le dio su verdadera importancia en la propia India. Este yoga, el Bhakti Yoga, es lo que Srila Prabhupada nos está regalando. Este Bhakti Yoga, que es no necesitamos hacer los demás sistemas de yoga. Si entramos al Bhakti Yoga, se supone que todos los yogas ya están superados. ¿Por qué? Porque el Bhakti Yoga es el yoga del amor. Es el yoga del amor y la devoción. Ya todo no tiene sentido. Todo es superficial, todo es secundario. Lo más importante es el amor y la devoción. Ese es el sumum bonum del yoga. Por eso Srila Prabhupada dice, después de este Kardama Muni, que tenía toda esta perfección yógica, con lo cual pudo hacer todo, y ya vamos a ver cómo lo hace. Pero después viene la perfección. Y la perfección es el Bhakti Yoga. Continuamos. Texto número 15. Era una estructura maravillosa, decorada con toda clase de joyas, adornada con pilares de piedras preciosas, y que podía proporcionar cualquier cosa que deseara. Estaba equipada con muebles y riquezas de toda índole, que tendían a aumentar con el paso del tiempo. Significado. Podría decirse que el castillo que Kardama Muni creó en el cielo es un castillo en el aire, entre comillas,
Pero Kardama Muni construyó realmente un enorme castillo en el aire mediante su poder místico de yoga. Nuestra débil imaginación considera que un castillo en el cielo es algo imposible. Pero si analizamos la cuestión con todo detalle, podemos entender que no es imposible en absoluto. Si la Suprema Personalidad de Dios puede crear tantos planetas que llevan por el aire millones de castillos, un yogi perfecto como Kardama Muni fácilmente puede construir un solo castillo en el aire. El castillo se describe como Sarvakama Duham, entre comillas, proporcionaba cualquier cosa que se deseara encima. Estaba lleno de joyas. Incluso los pilares estaban hechos de perlas y joyas valiosas. Esas joyas y piedras valiosas no estaban expuestas a deteriorarse, sino que duraban eternamente y eran cada vez más opulentas. A veces también escuchamos hablar de castillos decorados con joyas en la superficie de la tierra. Los castillos que el Señor Krishna construyó para sus 16.108 esposas estaban tan decorados con joyas que por la noche no hacía falta luz artificial. Textos 14 y 15. El castillo estaba completamente equipado con todos los utensilios necesarios y era agradable en todas las estaciones. A todo su alrededor estaba decorado con banderas, festones y obras de arte de variado colorido. Estaba embellecido además con guirnaldas de encantadoras flores que atraían a las abejas de dulce zumbido y con tapices de lino, seda y otros diferentes tejidos. Texto 16. El palacio tenía un aspecto encantador, con camas, sofás, abanicos y asientos, todo ello dispuesto por separado en 7 pisos. Significado. De este verso se deduce que el castillo tenía muchos pisos. La palabra upari vinyasta indica que los rascacielos no son un invento reciente. Incluso en aquellos días, hace millones de años, era corriente la idea de construir casas de muchos pisos. No contenían solamente 1 o 2 habitaciones, sino muchos apartamentos diferentes, y cada uno de ellos estaba completamente decorado con cojines, camas, lugares para sentarse y alfombras. Texto de verso número 17. Su hermosura las realzaban los artísticos grabados que adornaban las paredes en algunos lugares. El piso era de esmeralda con estrados de coral. Significado. Hoy en día, la gente está muy orgullosa de su arte arquitectónico, pero generalmente los suelos se decoran con cemento coloreado. Aquí se indica, sin embargo, que el castillo construido por Kardama Muni, mediante sus poderes místicos, tenía suelos de esmeralda con estrados de coral. El palacio era muy hermoso. Texto 18. El palacio era muy hermoso, con sus umbrales de coral en las entradas y sus puertas adornadas con diamantes. Pináculos de oro coronaban sus cúpulas de zafiro. Texto 19. Con los rubíes más selectos engastados en sus muros de diamante, parecía como si tuviese ojos. Estaba amueblado con maravillosos doseles y con puertas de oro enormemente valioso. Significado. Los motivos decorativos de la joyería artística representando ojos no son imaginarios. Incluso en épocas recientes, los emperadores mongoles
construyeron sus palacios con motivos decorativos de pájaros enjollados con ojos hechos de piedras preciosas. Las autoridades se han llevado las piedras, pero las decoraciones se ven todavía en algunos de los castillos de los emperadores mongoles, que los emperadores mongoles construyeron en Nueva Delhi. Los palacios reales se construían con joyas y piedras muy singulares, con aspectos de ojos, y de esta manera por la noche desprendían reflejos de luz sin necesidad de lámparas. Verso número 27. En aquel palacio, 20, en aquel palacio había multitud de palomas y de cisnes vivos por todas partes, además de cisnes, palomas y palomas artificiales, tan bien imitados que los cisnes verdaderos se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida, como ellos mismos. De este modo el palacio vibraba con los sonidos de esas aves. Verso 21. El castillo tenía parques de recreo, salones de reposo, dormitorios y patios inferiores y exteriores, diseñados para procurar comodidad. El propio sabio quedó atónito ante todo esto. Significado. Kardama Muni, siendo una persona santa, vivía en una humilde ermita, pero cuando vio el palacio construido por medio de sus poderes místicos, llenos de habitaciones de reposo, habitaciones para disfrutar de la vida sexual y patios interiores y exteriores, él mismo quedó atónito. Así es como actúa una persona agraciada por Dios. Un devoto como Kardama Muni podía exhibir semejante opulencia por medio de su poder yógico a pedido de su esposa. Pero cuando esa opulencia se produjo, él mismo no podía entender cómo eran posibles tales manifestaciones. El poder de un yogi, cuando se muestra, a veces asombra hasta el propio yogi. Esto nos ha pasado con Srila Prabhupada. Alguna vez Srila Prabhupada les dijo a sus discípulos que le lean lo que él había escrito, y los discípulos le leían. Y después Srila Prabhupada quedaba encantado con lo que había escuchado, y él decía, ¿y eso lo escribí yo? Sí, la Prabhupada escribió. No, él mismo quedaba encantado con lo que había escrito. ¿Ya? Eso es Krishna, que se manifiesta en su devoto puro. ¿Ya? En su devoto puro. Entonces, toda esta manifestación del poder yógico del yogi, el yogi era humilde por naturaleza. Vivía en una ermita humilde. ¿De dónde el yogi iba a tener toda esa noción de esos lujos que son inconcebibles hoy en día para nosotros? Pisos de Esmeraldas. ¿de qué era el piso? Esmeraldas. Esmeralda con coral. Piso de esmeraldas con coral, diamantes, las cúpulas de oro. Eso es Krishna. Eso es Krishna. Krishna que le da todo al yogi. El yogi puede decir, voy a hacer tal cosa y lo manifiesta. Ese es el poder de Krishna, que lo hace, que Krishna se manifiesta a través de su devoto puro. Y eso también pasa con nosotros en el diario vivir. Cuando queremos hacer algo para Krishna, cuando queremos hacer algo para el maestro espiritual, cuando queremos escribir un verso. Hace años que no escribimos un verso al maestro espiritual, pero cuando estábamos en esa, cada año para su Vyasapuya era hacerle un verso. Y uno decía, le voy a hacer ese verso. Y se ponía a pensar, que de repente la pluma escribía y le salía un verso precioso, hermoso. Yo creo que si todos agarramos los libros de los Vyasapuyas de nuestro maestro espiritual en el pasado y vemos lo que escribíamos ahí, vamos a quedar anonadados. Yo escribí eso.
Qué bonito, qué pensamiento tan sublime, qué pensamiento tan hermoso, qué sentimiento más loable. Y uno dice, ¿de dónde me salió eso? Krishna. Te salió de Krishna. Como a todo le sale a todo el mundo de Krishna. ¿De quién más? ¿De quién más? Bien, sigamos. Texto 22. Cuando vio que Devahuti miraba el gigantesco y opulento palacio con el corazón descontento, mamma mía, Kardama Muni pudo entender sus sentimientos porque podía estudiar el corazón de cualquier persona. Entonces se dirigió personalmente a su esposa de la siguiente manera. Significado por Srila Prabhupada. Devahuti había pasado mucho tiempo en la ermita, sin preocuparse demasiado por su cuerpo. Estaba cubierta de suciedad y la ropa que llevaba no era muy elegante, por decir algo. Kardama Muni estaba sorprendido de haber podido producir semejante palacio y su esposa Devahuti también estaba atónita. ¿Cómo podría vivir ella en aquel opulento palacio? Kardama Muni pudo entender su asombro y le habló de la siguiente manera. Mi querida Devahuti, pareces muy asustada. Primero báñate en el lago Bindusarobhara, que fue creado por el propio señor Vishnu. Bindusarobhara, perdón, que fue creado por el propio señor Vishnu y puede conceder al ser humano todos sus deseos. Y después súbete a este avión. Significado. Todavía se sigue el sistema de ir a lugares de peregrinaje y bañarse en sus aguas. En Vrindavan la gente se baña en el río Yamuna. En otros lugares como Prayaga se bañan en el río Ganges. Las palabras Tirtan Ashisham y Apakam se refieren al cumplimiento de los deseos por bañarse en un lugar de peregrinaje. Kardama Muni aconsejó a su buena esposa que se bañase en el lago Bindusarobhara para que pudiera revivir el lustre y la belleza que su cuerpo tenía. Texto número 24. Devahuti, la de los ojos de loto, aceptó la orden de su esposo. Por su vestido sucio y los mechones de cabello enmarañados en su cabeza, no tenía un aspecto muy atractivo. Significado. Parece ser que Devahuti no había peinado sus cabellos durante muchos años. Ya se pueden imaginar cómo los tenía. Y se habían enredado formando nudos. En otras palabras, ella desatendió su vestido y las comodidades de su cuerpo para ocuparse en el servicio de su esposo. Aquí tenemos que entender un poco el contexto, ¿no? Porque no vayamos a entender que la esposa tiene que estar desaliñada, desarreglada, sucia, sin bañarse para atender al esposo. No. Hay que entender que era tal la concentración y tal el sentimiento de satisfacer al esposo, de complacer al esposo, que se olvidaba de sí misma. O sea, no es negligencia, no es descuido, es olvidarse de sí mismo. Es amor. Eso es amor. Pero también tiene otro aspecto, porque nosotros tenemos a Srimati Radharani, que está siempre bella, siempre reluciente, siempre hermosa, siempre brillante, siempre oliendo exquisito, y también tiene el mismo amor por Krishna. Entonces son dos aspectos del mismo amor. Tenemos que entender bien esto y ubicarnos en la escena, ¿no? Porque Krishna es la suprema personalidad de Dios.
Kardama Muni era un yogi renunciante. No era un yogi opulento, era renunciante, vivía en una ermita, de la forma más simple, de la forma más austera posible. Entonces ahí no podía que estuviera Devahuti en la modalidad de Radharani. Algo no convendría ahí. Entonces Devahuti estaba en la modalidad de Kardama Muni. Y Kardama Muni también podría decir, ahí Devahuti, anda a bañarte, mira cómo te ves. Anda a arreglarte, mira cómo tienes el cabello, todo enmarañado. No, Kardama Muni tampoco estaba en esa modalidad. Por eso los dos estaban en la misma modalidad de renunciantes. Que lo último que les importaba era el cuerpo. Pero estaban tras el sentimiento de amor, de corazón, de ese amor de corazón a corazón, que hace que te olvides del cuerpo. Esa es otra modalidad de amor, tan valiosa y tan significativa como el amor de Radha y Krishna, que es en la opulencia. Esto pero puede confundir a alguien, ¿verdad? Porque puede Seguro, pensar seguro. negligentemente que uno puede hacer así, entonces dice, ¿Ya para qué? ya para qué me cuido mi cuerpo, no hago nada y voy al templo todo sucio, voy al templo, entonces ya hay que tener... Hay una tendencia del ser humano a eso, especialmente en las mujeres. Hay una tendencia, y también en los hombres. Esto pasa cotidianamente, cuando son novios, se arreglan, se cuidan, la mujer está ahí, que no como eso porque voy a engordar medio kilo. Y el hombre siempre bien afeitadito, con su perfume de última moda, y la mujer con las uñas bien arregladitas, todo muy bien. Se casa. Y después cambia la figura. Ya estoy casada, ¿para qué me voy a arreglar? No pasa muy a menudo. Y el hombre igual, ya se casó, entonces, no, ahora, venga para acá. Antes era mi amorcito corazón, ahora venga para acá. No, sucede. Estoy hablando casos de la vida real. Nada más. Ya. Pero eso es otra cosa. No, esto es nada que ver con esto. Nada que ver. Pero estoy de acuerdo contigo que eso confunde. Por eso mismo estoy haciendo esta acotación, porque son dos aspectos diferentes. Si vemos el amor de Radha y Krishna, y vemos el amor de Devahuti y Kardama Muni, vemos que son totalmente distintos. Pero también las gopis, si usted ve cuando escuchan la flauta, no logran hacer nada, ya se pierden, no logran ninguna va con media cosa puesta, un ojo pintado, el otro no. Pierden la compostura. Entonces ahí es. Sí. Radha Pero no, por eso porque ya es otra cosa. Radha es, claramente ella es el amor puro, y entonces ella complace lo máximo de Krishna. Pero Los dos son. los dos, no, sí, son, pero... Los dos son. Bueno, ya son las 8:20, yo debería terminar, ¿no? 8:20, ¿eh? Ah. Sí. 8, dice ya, 8. Nos hemos pasado 20 minutos. Risa Kelly, ¿puedo terminar? ¿Qué digo? Que 10 todavía minutos, falta. va. 10 minutos. Sí, entonces vamos a Ok, seguir. vamos a seguir 10 minutos entonces. Con Kardama Muni de Baúl. Pura vida. Bueno, vamos al verso 25. Tenía el cuerpo cubierto con una espesa capa de suciedad. ¿Cómo puedes concebir eso? Espesa capa de suciedad. Lo que yo me imagino es ver un pordiosero que no se ha bañado por los últimos 15 años y tiene una costra de mugre así en todo el cuerpo. Y ya sabes cómo huele eso. ¿No? Entonces cuesta entender esto. Tenía el cuerpo cubierto con una espesa capa de suciedad y los pechos descoloridos. Estamos hablando de Devahuti. No obstante, se sumergió en el lago que contenía las aguas sagradas del Sarasvati.
Texto número 26, perdón. En una casa dentro del lago, vio a 1000 muchachas, todas en la flor de la juventud y fragantes como lotos. Verso 27. Al verla, las doncellas se levantaron inmediatamente y le dijeron con las manos juntas: somos tus sirvientas, dinos qué podemos hacer por ti. Significado por Srila Prabhupada. Mientras Devahuti pensaba qué haría en aquel gran palacio con sus sucias ropas, instantáneamente se manifestaron, gracias a los poderes yógicos de Karlama Muni, 1000 doncellas preparadas para servirla. Aparecieron ante Devahuti dentro del agua y se presentaron como sus sirvientas, simplemente esperando sus órdenes. Texto 28. Las muchachas, tratando a Devahuti con gran respeto, la llevaron con ellas y después de bañarla con aceites y bálsamos preciosos, le dieron un nuevo vestido fino e inmaculado para que cubriese su cuerpo. Texto 29. Después la adornaron con joyas muy excelentes y valiosas, de brillo resplandeciente. A continuación le ofrecieron alimentos que contenían todas las buenas cualidades y una bebida dulce y embriagadora llamado asabam. Significado: asabam es un preparado medicinal ayurvédico, no es licor, está hecho a base de sustancias medicinales y sirve para mejorar el metabolismo y para que la condición del cuerpo sea saludable. Tenemos que investigar este asabam en algún diccionario herbario para ver si lo podemos reproducir aquí. Bien, texto 30. Luego contempló su propia imagen en un espejo. En su cuerpo no había el menor rastro de suciedad y estaba adornada con un collar de flores, vestida con ropas completamente limpias y adornada con auspiciosas marcas de tiraja. Las doncellas la servían con gran respeto. Texto 31. La bañaron completamente de cuerpo entero, incluyendo la cabeza, y le pusieron adornos por todas partes. Llevaba un collar especial con un medallón. Tenía pulseras en las muñecas y ajorcas de oro que tintineaban en sus tobillos. Significado: aquí aparece la palabra Krita Sira Sarnam. Las directrices del Smriti Sastra respecto a los deberes diarios autorizan a las mujeres a bañarse diariamente de cuello para abajo. No es necesario que se laven el cabello cada día, porque la masa de cabello húmedo puede causar resfriados. Por esa razón, a las mujeres se les prohíbe el hábito de bañarse se les prescribe, el hábito de bañarse de cuello para abajo y solo en algunas ocasiones darse un baño completo. En esta ocasión, Devahuti se dio un baño completo y se lavó el cabello a fondo. ¿Cómo no lo iban a hacer? Si eso era pura paraña. En esta ocasión, Devahuti se dio un baño completo y se lavó el cabello a fondo. El baño habitual de la mujer recibe el nombre de Mala Snana. Mala Snana es el baño completo de la mujer. Y el baño completo que incluye la cabeza se llama Sirasmana. O sea, del cuello para abajo es Malasmana. Y con cabeza incluida Sirasmana. Para este baño necesita abundante aceite para ungir la cabeza. Esa es la norma de los comentaristas del Smriti Sastra. Verso número 32. En las caderas llevaba un cinturón de oro
engarzado con numerosas joyas. Iba adornada además con un precioso collar de perlas y con sustancias auspiciosas. Significado. Entre las sustancias auspiciosas se encuentra el azafrán, el cúrcuma y la pulpa de sándalo. Hay otras como la cúrcuma mezclada con aceite de semilla de mostaza, que se extienden por todo el cuerpo antes del baño. Para bañar al Devahuti de la cabeza a los pies se usaron sustancias auspiciosas de toda clase. Texto 33. Su cara brillaba, los dientes eran hermosos y las cejas fascinantes, los ojos realzados por la delicadeza con que estaban humedecidos sus ángulos. Vencían en belleza a los capullos de la flor de loto. Qué hermoso. Su rostro estaba rodeado de bucles oscuros de cabello. Significado. En la cultura védica se aprecian mucho los dientes blancos. La blancura de los dientes de Devahuti aumentaba la belleza de su rostro y hacía que pareciese una flor de loto. Una cara muy atractiva suele compararse con la flor de loto, y sus ojos con los pétalos de loto. Texto 34. Cuando pensó en su gran esposo, en su muy querido Kardama Muni, el mejor de los sabios, apareció instantáneamente donde él estaba, acompañada de todas las doncellas. Significado. Este verso nos indica que al principio Devahuti pensaba que estaba sucia y vestida de un modo mezquino. Cuando su esposo le pidió que entrase en el lago, vio a las doncellas y éstas le prodigaron sus cuidados. Todo ocurrió dentro del agua. Y tan pronto como pensó en Kardama, su querido esposo, fue llevada ante él sin demora. Estos son algunos de los poderes que alcanzan los yogis perfectos. Pueden ejecutar inmediatamente todo lo que deseas. Una pregunta, ¿y él se bañó también? Porque él también, yo solo te tenía miedo. No sé. Porque él Vamos a también estaba preguntar. como ella, estaba como ella en esta cabaña y los dos estaban. Yo creo que sí. Pero probablemente él se bañaba Sí, todos eso los es días. un hecho, Sí, sí. porque, Sí, porque sí, más sí, que sí. todo es ella que se había olvidado por amor a él, se había olvidado Se llama de sí misma, sí. Él era un renunciante, pero probablemente seguía toda la regla de educación de bañarse todos los días, y 3 veces al 3 veces al día. día. Pero veamos esta última parte que me hace recuerdo al Manchakalpa. Estos son algunos de los poderes que alcanzan los yogis perfectos. Pueden ejecutar inmediatamente todo lo que deseen. ¿Y nosotros qué decimos cuando ofrecemos reverencias? Los devotos son capaces de satisfacer los deseos de todos. Eso quiere decir que el devoto tiene ese poder de satisfacer los deseos de todos. Obviamente, que si alguien dice, me voy a tirar del 7º piso, me ayudas a tirarme del 7º piso, probablemente el devoto no lo ayude. Pero en todo lo demás que concierne a la conciencia de Krishna, al servicio devocional, a la parafernalia que se requiere para ejecutar el servicio devocional, a la actitud que se tiene, al principio que hay que seguir, yo creo que ahí el devoto, ahí es donde se dice que el devoto que es capaz de satisfacer los deseos de todos. Sí, como la frase que usó Arias Thakur con la prostituta. Déjame terminar mi voto y yo voy a satisfacer tu deseo. ¿Y qué logró con él? Volverla pura. La sacó de ahí y la puso aquí. O sea, la sacó de esa calamidad de vida que llevaba como prostituta, ¿no? ¿Qué es lo que hace el maestro espiritual cuando saca al devoto de la vida kármica que lleva, de la vida pecaminosa, de la vida materialista, de la vida ignorante, y lo pone en la vida espiritual? Es
Ese es su deseo. Cuando pensó, no, se llama reino. Capítulo 35. Estaba asombrada al encontrarse rodeada de 1000 sirvientas en presencia de su esposo y ser testigo de su poder yógico. Significado. Devahuti vio cómo todo iba ocurriendo de un modo milagroso. Aún así, cuando fue llevada ante su esposo, pudo entender que todo se debía a su gran poder místico del yoga. Entendió que no había nada imposible para un yogi como Kardama Muni. Textos 36 y 37. El sabio pudo ver que Devahuti estaba muy limpia después de haberse bañado y que brillaba como si ya fuera su antigua esposa. Había recuperado su propia belleza original de hija de un príncipe. Estaba vestido con ropas excelentes, con sus atractivos senos debidamente ceñidos y servida por 1000 muchachas gandharvas. ¡Oh, destructor del enemigo! Su cariño por ella creció y la subió al palacio aéreo. Significado. Cuando los padres de Devahuti la llevaron ante el sabio Kardama antes de su matrimonio, ella era la princesa de belleza perfecta. Kardama Muni recordó su belleza anterior, pero después del matrimonio, cuando se ocupó en servir a Kardama Muni, dejó de cuidar su cuerpo como una princesa, pues no tenía medios para ello. Su esposo vivía en una choza y ella estaba siempre ocupada en servirlo. Por ello, su belleza de princesa desapareció y pasó a ser como una sirvienta cualquiera. Ahora, después de que las muchachas gandharvas, obedeciendo el poder yógico de Kardama Muni, la bañaron, ella recobró su belleza y Kardama Muni se sintió atraído por la hermosura que ella había mostrado antes de casarse. La verdadera belleza de una mujer joven son sus senos. Cuando Kardama Muni vio tan hermosamente adornados los senos de su esposa, que le hacían mucho más hermosa, se sintió atraído, a pesar de que era un gran sabio. Esa es la razón de que Siddhanta Sankaracharya prevenga a los trascendentalistas de que aquel que busque la iluminación trascendental no debe sentirse atraído por los erguidos senos de la mujer, pues no son más que una interacción de grasa y sangre dentro del cuerpo. Texto 38. Pero, ¿sabe quién era el papá de Devahuti? Swayambhuva Manu. Imagínate. Claro. La opulencia con que vivía. Y ella nació en esa opulencia, se crió en esa opulencia. Sí. Seguimos. Texto número 38. Aunque aparentemente apegado a su querida consorte, a la cual servían las muchachas gandharvas, el sabio no perdió su gloria, que consistía en el dominio del ser. En el palacio aéreo, Kardama Muni brillaba con su consorte de un modo tan encantador como la luna en medio de las estrellas del cielo, que por la noche hace que se vayan abriendo sucesivamente grupos de nenúfares en los estanques. Significado. El palacio estaba en el cielo y por ello la comparación con la luna llena y las estrellas compuestas en este verso es muy hermosa. Kardama Muni parecía la luna llena y las muchachas que rodeaban a Devahuti y su esposa parecían las estrellas. En las noches de luna llena, las estrellas y la luna juntas forman una hermosa constelación. De modo similar, en aquel palacio aéreo en el cielo, Kardama Muni y su esposa, rodeados de las doncellas, parecían la luna y las estrellas en una noche de luna llena. ¿Estamos bien?
Krishna, que hoy tú me dices cuándo paro. Porque esto da para largo, todavía faltan muchos versos. No sé si quieren que paremos aquí y seguimos con el programa. Pues el grupo ya sí, pero ya Sí. está listo ya. Hacemos grupulla y todo. Bueno, Prabhuses, ¿qué les voy a decir? Espero con esto haber complacido la pregunta que me hicieron los devotos. ¿Cuál pasatiempo del Srimad Bhagavatam te gusta más? Imposible contestar uno, todos. Pero este lo leímos ahora y lo compartimos. Ya. ¿No? A pedido de ustedes. Hariol. Pura vida, Hare Krishna. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Jai. Todas las glorias al Srimad Bhagavatam aquí. Jai. Sí, sí, Radha y Krishna aquí. Jai. Gaura Premanandi. Hariol. Ya, sí.